Hoy es un símbolo, el símbolo de que el barrio, los maestros y la gente buena puede más que los inadaptados y los irracionales. Este acto tiene que tener este carácter fundacional. Frente a cada atentado de la escuela pública, una reacción de la gente, de los vecinos. Blindar la escuela pública con los valores de todos, porque se nos va la vida y se nos va la sociedad en esto. Se nos va el futuro compartido, se nos va el sentido de ser uruguayos. No hay escuela pública, escuela del pueblo, si no estamos en esta actitud militante de defensa de lo común. Defendamos lo que es nuestro, porque es lo que le podemos dejar a nuestros hijos. Bien, antes que nada queremos agradecerle al diario El Observador por habernos concedido algunas de estas imágenes. Florido, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches. Usted allí dijo que esto tenía que ser como un hecho fundacional, Sí. una bandera. En realidad no es un hecho muy recurrente, no es que todos los días se están prendiendo fuego escuelas, digamos, ¿no? Puede haber ocurrido en alguna otra ocasión, que hayan destruido, digamos, pero no es una cosa habitual, digamos, ¿no? No diríamos que es un mal de la enseñanza que las escuelas se quemen, ¿no? No, afortunadamente. Afortunadamente no. Sin embargo, usted salió con un discurso muy firme que tiene algunas aristas que yo lo escuchaba y me preguntaba por qué las autoridades no tienen este discurso con otros incendios que sí son recurrentes en la enseñanza y no como este. ¿Qué lo llamó a usted a hacer esa convocatoria de que esto era un hecho fundacional? ¿Usted sintió que se desbordaba algo? Sí. Primero porque si bien es excepcional la magnitud del incendio o la magnitud del vandalismo, pequeños actos vandálicos, el robo pequeño, el descuidista que entra a una escuela y ve algo y se lo lleva, o el que grafitea en la pared de una escuela, o el que prende fuego el contenedor de basura que está en la esquina, o el que rompe la hamaca de la plaza, es una conducta relativamente frecuente. Pero lo que sí es frecuente es la indiferencia y la insensibilidad con que la mayoría de la sociedad padece y hasta se admite que esa es una situación casi inexorable. Pero esa insensibilidad, ¿a usted no le parece que es generalizada con casi todas las cosas negativas que tienen que ver con la educación? Yo creo que está muy vinculada a las cosas de lo público, ¿verdad? Si estoy hablando de los actos vandálicos y de la indiferencia frente a los actos vandálicos, yo ahora hablaba en general de los bienes públicos. Sobre el tema educativo, me parece que hay discursos contradictorios y sobre todo una difusión de percepciones que se alejan de la realidad. Si lo que estamos conversando es más dramático un incendio o una tasa de repetición o de no aprendizaje, es más dramático un acto vandálico o la deserción estudiantil, si estamos hablando de eso, yo creo que los datos que muchas veces se difunden respecto a los resultados educativos no tienen el cuidado de contextualizar esos datos. Voy a poner solamente un ejemplo. Yo escuché muy poco
difundir de que el año 2013 fue el mínimo histórico de tasa de repetición de primero a sexto en primaria. Nosotros tenemos estadísticas anuales desde el año 1968 y después tenemos estadísticas que no tienen la misma continuidad. Las tasas de repetición hace 50 años atrás eran 5 veces las que son hoy. Es decir, llegamos el año pasado a un mínimo que yo creo que no es casual, que es un trabajo que se ha venido desarrollando. Pero no tengo duda que tenemos que tener la misma preocupación por el aprendizaje, por la convivencia, que por el cuidado de lo común y de lo colectivo. Cuando usted convoca a tener una actitud militante por parte de los padres, ¿verdad? Hay quienes en torno a la enseñanza tienen una actitud militante muy fuerte, que no son precisamente los padres, que son los gremios de la enseñanza. Tienen una actitud militante muy fuerte. Y esa actitud militante ha llevado muchas veces a que los muchachos pierdan clase, a que se sabotee el derecho que supuestamente la Constitución nos da a todos de poder acceder a la educación. ¿Usted piensa que los padres tienen que militar cuando hay de otro lado gente que milita para que sus hijos no tengan clase? Claro, yo creo que los sindicatos militan para tener más presupuesto y probablemente más salario, mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de aprendizaje. ¿Y en el medio de los rehenes? Y hay algunas medidas que implican pérdida de clases y hay otras medidas que implican denuncias públicas, campañas, sí, etcétera. Pero vamos a las pérdidas de clases. Aunque no sean importantes, aunque no sean 30 días de pérdida de clases. Este año al comienzo hubo una semana entera de pérdida de clases por un paro. ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, este año no, ¿verdad? Este año las clases comenzaron normalmente. El año pasado, perdón, el año pasado tuvimos algunos días de pérdida de clases. ¿Usted qué le dice a los padres ahí, digamos? ¿Tienen que ir, tienen que militar, tienen que defender el derecho de sus hijos? Tienen que defender la educación pública sin duda. Y tenemos que saber que frente a los hechos de las medidas sindicales que están previstas en la Constitución, hay una pérdida real de clase por parte de los niños, como hay una pérdida de posibilidades de acceder a cualquier otro servicio, de salud, bancario, de justicia, cada vez que hay una medida de paro. Entonces, acá tenemos la tensión entre el derecho del trabajador de adoptar medidas de paro y el derecho de los usuarios de acceder a esos servicios. Yo tengo demasiados años de militancia sindical como para decir que un trabajador no tiene derecho a la huelga. Sí creo que tenemos que pensar cómo le aseguramos a ese joven las oportunidades de aprender y por eso, además del día de paro, también tenemos que pensar si hay que extender el verano educativo o como el año pasado, suprimir las vacaciones de primavera para recuperar una parte al menos de los días perdidos o como este año, que no por razones de paro, sino por un tema de calendario, que nos entró carnaval en marzo, resolvimos que durante los 3 meses de invierno se mantenía el horario de 8 a 12 y no a partir de 8:30, a fin de recuperar tiempo. Es decir, la pérdida de tiempo tiene en alguna medida una razón vinculada a los paros, en una enorme medida, bastante más amplia, en lo que es el ausentismo de los alumnos, el ausentismo docente, no por paro, por razones básicamente de salud, en temas de actividades que se superponen con las actividades docentes. ¿Usted está de acuerdo que como propuso Sendic aquí y luego Vázquez ratificó declarar servicio esencial a la educación? No, yo creo que la educación es esencial sin declararla servicio esencial. Si servicio esencial es un decreto por el cual se prohíbe el ejercicio del derecho de huelga, no lo comparto. ¿Usted cree que el derecho de huelga está por encima del derecho a la educación? No, por eso es que yo planteé ¿Cuál cómo recuperamos esos ¿Pero cuál días. está para usted en su fuero íntimo? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Todo este ciclo de la mira, cuando yo traigo dirigentes de la enseñanza, autoridades de la enseñanza, yo las oigo hablar y siempre me parece estar hablando con un sindicalista. Siempre se inclinan más por el sindicato que por los muchachos. Y termina una discusión en eso, pero
En su fuero íntimo, ¿qué es más importante? ¿El derecho de huelga o el derecho de los muchachos a... Yo creo que la sociedad democrática implica tratar de compatibilizar derechos. Entonces, puede ser que yo en mi fuero íntimo me siga sintiendo un militante sindical y social. Ahora, a mí me pagan y me designan para fundamentalmente administrar un servicio público que tiene como objetivo los usuarios. Y si no tengo claridad en eso, estoy de más en el lugar que estoy. ¿A usted no le parece que más allá, digamos, de esta disputa sobre los paros y el derecho, las autoridades de la enseñanza no han estado un poco omisas cuando hay un paro? Porque cuando hay un paro, la gente lo que escucha es que hay paro y no manda a sus hijos de plantar banderas, salir a decir, mire, hay paro, pero los centros van a estar abiertos, mande a sus hijos a los centros de estudio porque van a estar... Yo nunca lo he visto. Ante un paro yo nunca vi a las autoridades salir a decirle... Es que no tiene mucho sentido, voy a ser franco. Es decir, transformarnos en activistas del boicot a la medida de paro no tiene sentido, sobre todo porque no tiene sentido educativo. Porque cuando no va el maestro, que vaya el niño tiene poco sentido. Pero es conceptual. Cuando van pocos... No. Es conceptual. Que usted me diga que usted me diga que por decirle a los padres que manden a sus hijos a estudiar, aunque haya una medida de paro, usted lo califica de boicot, digamos, me está hablando como un sindicalista, le sale el sindicalista. Es que le estoy hablando con sentido común. Cuando el que presta el servicio no está, que la autoridad diga, vayan los usuarios igual. Yo he escuchado a directores decir, la escuela permanece abierta. Me parece bien. La escuela permanece abierta. Las escuelas que están abiertas, el director, que es el responsable del servicio, lo comunica y tiene todo el respaldo. Lo que me parecería un terrible error por la confusión y por el caos sería que, sabiendo que el 90% de las escuelas permanecen cerradas en el área metropolitana, yo convoque a los padres a ir a un servicio de permanencia. No es la información que se maneja, siempre se dice que son el 50%, 40% que está sindicalizado y que el resto no va. Pero a partir de esto, la escuela, quizá sin tener la obligación de cumplir con ese papel, con el paso de los años y del crecimiento de la indigencia, se ha convertido en algo más que un lugar donde se le enseña a leer y a escribir a los muchachos. Sin duda. Por eso es muy importante mantener los servicios de alimentación abiertos. Por eso, aún el lunes pasado que se cerró la escuela 196 y 173, el comedor permaneció abierto. Pero yo creo que perdimos una parte de la conversación anterior, y es cómo recuperamos el tiempo, y cómo aseguramos que los niños hayan aprendido, y cómo nos explicamos que un año donde hubo algunos días de paro, 10, 11, en el interior bastante menos, haya bajado al mínimo histórico la repetición de primero a sexto. Bueno, yo creo que ahí tenemos una batería de medidas, que la primera fue extender las clases y terminar las clases 3 días después de lo inicialmente previsto. Suspender las vacaciones de primavera, excepto el día que hubo asamblea técnico-docente. Poner un segundo maestro en aquellos grupos más complejos, lo que nosotros denominamos maestro más maestro. ¿Cómo se pagó esos 400 cargos? Con los descuentos de los paros. Es decir, hubo prácticamente $1 millón de descuentos que permitieron financiar. Pero yo no quería entrar, ¿saben? En eso. No, pero yo quiero explicar. A mí me importaba más esto conceptual, y no de los días si se recuperan o no se recuperan, porque es verdad que muchos días se recuperaron, ¿no? ¿A usted le molesta que o siente, digamos, una sensación encontrada, como se han manifestado algunas autoridades de la enseñanza, de que la población mande sus hijos a la educación privada? Yo creo que la educación pública tiene que ser de tal calidad que convoque independientemente de cualquier crítica. Hoy estuve en Los Pinos, hoy de mañana. Como hace 9 años voy en todos los actos de las Olimpiadas de Casaballe y felicito esa iniciativa privada, que además es vinculada al Opus Dei, es una organización que en general se la asocia con un pensamiento católico de derecha, y sin embargo creo que hay una excelente colaboración entre esa propuesta de educación privada y la educación pública. Y hoy
felicitamos a 122 escuelas, 122, que participaron en estas Olimpiadas. ¿Usted comprende a los padres que mandan a los chicos a la... Sin duda, sin duda. Yo lo que también digo es, ¿se corresponde a un prejuicio o se corresponde a un juicio sobre las oportunidades que da una u otra propuesta educativa? Yo creo que en general es un preconcepto. Es decir, que creo que la educación privada, porque la pago, va a ser de mejor calidad que la educación pública. Y las pruebas de CERCE y de TERCE, es decir, las pruebas latinoamericanas de calidad educativa, demuestran que no es así. Que a igual contexto sociocultural, los resultados de los colegios privados y de las escuelas públicas son iguales. Pero yo diría es relativamente lógico que en una sociedad de mercado alguien piense que si paga tiene derecho a una mejor educación. En principio, por ejemplo, en los colegios no hay paros, Sí, los baños no se inundan 2x3. No hay ceibalitas. Cuando un docente falta, lo reponen inmediatamente y no hay que esperar casos en los que ha habido que esperar todo el año. Y el otro día hablábamos, y los padres terminan muchas veces mandando a sus hijos a colegios no tanto preocupados por la educación que van a recibir, es buena o mala, sino porque saben que están en un contexto más protegidos que en una escuela pública que hoy ya no da la sensación de seguridad a mucha gente. Hay un problema de la afirmación en la pregunta, ¿verdad? Entonces es difícil contestar cuando partimos de suponer que la escuela pública no da esa seguridad, o que los baños están sucios, o que los maestros en la acá pública... mostramos, ¿sabe las cosas que mostramos? Las fotos que mostramos. ¿De acá? la pública o de la privada? De la pública. ¿Sabe las fotos de los baños que mostramos? ¿Saben? Le contamos la historia de los muchachos de Playa Pascual, que terminaron en unos contenedores donde se morían de frío y se morían de calor y chapoteaban literalmente en la escuela mierda. 118 de Playa Pascual es liceo, una excelente escuela de liceo. tiempo completo que le inauguré yo estando en el Codicen, y es un modelo de escuela edilicia. Y me gustaría que además pudiéramos pasar las imágenes de todas las escuelas que vamos inaugurando de tiempo completo, que están colgadas en la página web. Alguna de ellas, por ejemplo la 330 de Maroñas o la de Santa Catalina, que son dos de las mejores 60 obras educativas desde el punto de vista arquitectónico. A mí me llama la atención, perdóneme, que usted solamente le deje, digamos, espacio al preconcepto y que no me diga, hay una parte de preconcepto y hay otra parte en la que los padres es lógico que los manden, porque a veces la escuela pública tiene mecanismos, el Estado como tal, tiene mecanismos que no responden con celeridad a las cosas, hay baños y lugares donde los chiquillos no han pasado bien. Me llama la atención que no haya una mínima autocrítica y que solamente la decisión de mandar a un hijo a la educación privada sea un preconcepto, ¿no? No, yo dije que predomina el preconcepto para mí, estuve tratando de argumentar cuáles son, creo que en otros casos no son preconceptos, claramente cuando hay una opción religiosa, digamos, yo fui a un colegio católico, así que, digamos, no, soy cristiano desde el punto de vista de mis convicciones filosóficas, así que no es una actitud militante en contra de la Iglesia o de la educación privada, y puse el ejemplo hoy de Los Pinos. Estoy hablando de que hay un preconcepto del cual las presunciones que usted plantea al comienzo son una buena demostración. Vamos a encontrar baños sucios en algunas escuelas, o vamos a encontrar inseguridad en la escuela pública, o vamos a encontrar ausencia de docentes en la escuela pública. Cuando yo hablo de que sí hay razones que justifican la educación privada, me refiero fundamentalmente a dos cosas. A la flexibilidad. La educación privada tiene una flexibilidad, está mucho más cerca de la demanda y puede adecuar horarios, puede extender con un maestro de apoyo más allá de las 5, si hay un número suficiente de padres que están requiriendo y pagan por ese servicio. Y en segundo lugar, por razones de convicción religiosa o filosófica, sin duda. Es decir, flexibilidad en la oferta y razones de orden filosófico. Pueden haber otras, sobre todo una, que es la de la diferenciación social. Es decir, sin duda,
la educación privada, sobre todo los colegios de élite, implican un capital social que se construye a partir del grupo de compañeros que tienen el mismo origen. ¿Cómo está la escuela? Porque acá se ha puesto el liceo como el gran infierno de la educación pública, ¿no? Pero los muchachos, antes de llegar al liceo, pasan por la escuela, digamos, ¿no? Y la escuela ha permanecido como al margen de se ha salvado, o se viene salvando de la crítica, pero últimamente ya desde secundaria se empieza a decir, bueno, pero es que vienen mal formados, es que la escuela se sigue salvando todavía de estos malos resultados. ¿Cómo definiría usted hoy el estado de la escuela pública, de primaria? Lo que pasa es que si digo que es muy buena, me va a decir de que se extraña que yo no sea más crítico. De todas formas, me voy a animar. Voy a decir que creo que la escuela pública es una excelente escuela. La escuela pública uruguaya es muy buena. En el contexto latinoamericano, estamos entre el segundo y el tercer lugar en los resultados de las pruebas que organiza la UNESCO, ¿verdad? Está primero Cuba, pero ahí hacen de las pruebas latinoamericanas casi una causa nacional. Se preparan para estas pruebas con una enorme dedicación. Yo diría, en el resto de los países donde la prueba es una instancia más de aprendizaje, los resultados del Uruguay han estado junto con Chile en los primeros lugares. Es decir, en el contexto latinoamericano nadie pone en duda que la escuela uruguaya es de las mejores. Creo que hoy el desafío que tenemos es cómo hacer de esa escuela integral, donde realmente se aprenda segundas lenguas, no sean 100.000, sean 300.000 los que aprendan inglés o portugués o italiano. Cómo hacer que la educación física, que hoy la tienen 330.000, alcance también a estos 20.000 niños que hay en la escuela rural. Ahí tenemos un problemita logístico, sin duda. ¿Cómo hacemos que la educación para el arte, la música, el teatro, la literatura, que hoy está en el nuevo programa escolar, que alcanza una minoría, acá sí estamos más lejos de la universalización, llegue a los 350.000 escolares, y cómo incorporamos el plan Ceibal, que ahí sí ya lo tenemos universalizado, cómo lograr que se vincule más directamente al aprendizaje cotidiano. Es una herramienta formidable, pero yo reconozco que a veces voy a una escuela y le pregunto, ¿y trajiste la Ceibalita? Y no, porque la usamos 2 o 3 veces por semana y no todos los días. Hay que afinar un poco eso. Hay que afinar, hay que mejorar la conectividad, hay que mejorar las reparaciones. Ahora, perdóneme, le quería preguntar otra cosa, volver a una cosa que le había referido. En los colegios, en algunos colegios hay psicólogos. Sí. Cuando un muchacho chiquilín está mal, van y lo mandan al psicólogo. El servicio de psicólogos que tenía el Estado era una cueva de ñoquis, se había convertido en una cueva de ñoquis y gracias a que los medios denunciaron. No el de primaria. Bueno, usted me está hablando el de la UDI, exactamente, de Codicen, nada menos. Pero usted rechaza la idea, porque yo le he escuchado a algunos maestros o a docentes rechazar la idea de que la escuela sea un lugar, por la situación social en la que se encuentran el contexto de algunas escuelas, ¿verdad? Sí, sí. Sea un lugar donde sea tan importante enseñarles como darles de comer, donde sea tan importante enseñarles como contenerlos y protegerlos a veces de su propia familia, ¿verdad? Porque muchos docentes dicen, no, bueno, a mí no me pidas, no me vengas a pedir que yo sea realmente su segunda madre, porque eso está en el verso de que la maestra... Pero, ¿usted es defensor de que la escuela tiene que ir hacia ahí o no? ¿O la escuela tiene que limitarse a su papel de... Yo no tengo ninguna duda. Yo creo que la escuela tiene que atender fundamentalmente el aprendizaje. Más todas las condiciones sociales, culturales, que hacen posible aprender más y mejor. Y para eso la alimentación es muy importante. Y para eso tener equipos psicosociales es muy importante. Y para eso extender el tiempo es muy importante. Y tener 550 maestros comunitarios que van al hogar en esos contextos más complejos a conversar con la familia y a comprometerlos en el aprendizaje es muy importante. Y tener maestros que en los últimos 3 meses se designan en una función para que acompañen en los últimos meses a ese niño que tiene dificultades y que tiene algún rezago
para que no pase por la experiencia a veces estigmatizante de la repetición, es muy importante. Porque la escuela pública tiene que asegurarle a cada niño de este país los mismos derechos que tiene la clase media y la clase media alta. Si la clase media y media alta tiene la posibilidad de ir a una academia de computación, a un club deportivo, a un instituto para aprender música o guitarra, bueno, la escuela pública tiene que asegurar que cada niño tenga ese derecho. Por eso las escuelas de tiempo completo, por eso la escolarización desde los 3 años, por eso el maestro que acompaña como si fuera casi un maestro particular. ¿Usted era de los sindicalistas que se oponía a las escuelas de tiempo completo No, cuando las no. propuso Rama? No, usted estaba a favor. Totalmente a favor. Yo soy director de la Escuela 292 de tiempo completo con mucho orgullo. Y además... Los sindicatos fueron responsables de que este país atrasara unos cuantos años, ¿no?, en la aplicación de las escuelas de tiempo completo. No en tiempo completo, porque ahí, más allá que había algunos compañeros que la veían críticamente, la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio, acompañó. Pero hoy es una herramienta importante, muy importante. Muy importante. Pero yo quiero decir que es muy importante desde la perspectiva pedagógica, desde la perspectiva de un país con equidad en la educación. Pero como padre de niños que iban a la escuela 41 de tiempo completo en Ángel Floro Costa, cerca del Palacio Legislativo, también para la familia es fundamental. Claro. Yo como padre y como trabajador tuve posibilidades gracias a que Diego y Joaquín estaban en la escuela 41. Y a mí me parece que ese es el gran desafío. ¿Qué nos está faltando? $1000 más por año para pasar un niño de 4 horas a un régimen de 8 horas. Algunos cargos más de maestro, sin duda. Más vocaciones para tener más maestros en las escuelas, sin duda. Pero ¿cuánto podemos esperar para darle ese derecho a los niños más pobres? No deberíamos esperar mucho. No debiéramos esperar. Estamos llegando a las 300 escuelas, nos falta poquito. Estamos en 60.000, 70.000 chiquilines. El desafío que tenemos nosotros como país es, ¿podemos duplicar durante una administración este número? ¿Podemos disponer de 20 o 30 o 40 millones de dólares es un buen corrientes? Bueno, hay que animarse. Esto es lo que nos queda pendiente. Le quedo muy agradecido por su presencia. Un placer. Nos vamos a una tanda, enseguida volvemos.